Bien, estamos de vuelta siendo las 7:02 de la mañana. Es momento de nuestra siguiente entrevista para la mañana de hoy. Está con nosotros la diputada Corina Cano, a quien agradezco la oportunidad de esta conversación. Diputada, porque esta ley 018 ha generado desde hace muchos años. Yo creo que en el 2018-19 hablábamos del tema. Había oposición y se mantienen también muchos sectores del país opuestos a la aprobación de esta ley que ya está en primer debate, pues ya ha pasado el primer debate. Entendamos un poco la naturaleza y he procurado anotar algunas consultas de conversaciones que hemos tenido con expertos. Más adelante colocaré una de ellas para que usted escuche las consideraciones, pero el espíritu, la esencia y el por qué insistir sobre este proyecto de ley. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Ricardo. La verdad es que es importante aclarar. Debo señalarte que en aquella ocasión que conversamos sobre este proyecto de ley y aclaramos muchos puntos de vista y las posibles modificaciones que en ese entonces eran viables, debo de señalarte que las modificaciones se realizaron. Este proyecto de ley que aprobamos en primer debate es distinto al que teníamos inicialmente, porque por un lado tomamos en consideración las opiniones y modificaciones que solicitaban muchas personas, tanto los que apoyan el proyecto como aquellos que tienen sus diferencias con el mismo. Y de igual forma debo aclararte que en el año 2020 este proyecto de ley fue aprobado en primer debate, ya estaba pendiente para discusión en segundo debate, como quien dice, estábamos ya en ese momento donde estaba por incluirlo en agenda en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando yo como proponente con apoyo de el Pleno de la Asamblea Nacional solicitamos que fuera devuelto a primer debate, y eso fue lo que se hizo en el mes de febrero, donde solicitamos que fuera devuelto a primer debate. ¿Por qué fue devuelto? Porque en el interín del año pasado, del 2020, el registro civil envió unas modificaciones, pero no de fondo, sino de forma. Es decir, cómo es el procedimiento de aquella madre que desea hacer el trámite de registrar el nombre del bebé que muere en el vientre materno. Entonces, ese fue el tema por la cual fue devuelto a primer debate, solicitado por nosotros, los mismos diputados, para efectos de que fuera incorporada las modificaciones. ¿Por qué se hizo este trámite? Porque eran alrededor de 15 modificaciones en diferentes artículos. Si ves, el proyecto de ley únicamente tiene 11 artículos. Sin embargo, había modificaciones en diversos párrafos, más que nada para dejar claro 4 aspectos importantes. Uno, que el proyecto, el procedimiento es voluntario. El otro, que no genera ningún tipo de derecho. Hubo una afirmación totalmente equivocada, se notaba que no había leído el proyecto de ley donde se señaló que se modificaba el Código Civil. El Código Civil no ha sido modificado, ni el Código Penal tampoco. Se deja claro en el artículo 143, 143 donde no se modifica absolutamente ningún código, solamente se establece el trámite en el registro civil. No genera derechos sucesorales, no genera derechos patrimoniales, no genera derechos que pudieran afectar a otras personas. Es un procedimiento personalísimo de la persona que desea hacerlo. Si me preguntas Sí. cuál es el origen, el objetivo y la naturaleza jurídica de este proyecto de ley, fue la solicitud de mujeres que realmente tienen el deseo de ese reconocimiento social de la existencia de ese bebé en su vientre, y simplemente lo único que quiere es una certificación de un registro civil que pueda dar ese reconocimiento, y eso a quienes desean, a quienes quieren hacerlo y consideran que eso va a ser un alivio para su aspecto emocional, puede hacer el trámite. El que no lo quiere hacer, pues la ley respeta a la mujer que no quiere hacerlo, pero este proyecto de ley lo que hace es darle una respuesta a esa mujer, a esa madre que quiere hacer el registro del nombre y que además quiere tener acceso a esa despedida empática con la despedida de su bebé, porque no existe un protocolo donde yo como madre pueda decir al hospital, o que el hospital me pregunte a mí: ¿usted quiere retirar los restos de su bebé para poder hacer
la sepultura, eso no está escrito en ninguna ley en este momento y por tanto lo que se busca es que existe ese protocolo y por eso es que Claro. está taxativamente en la ley. Diputada, ¿y a partir de qué tiempo, por ejemplo, contempla la ley, es posible hacer este registro? Porque, a ver, parte de los argumentos de las personas que se oponen es, si esto es un embrión, si estamos hablando de un embrión que no está formado completamente, ¿cómo se le da un nombre si no está definido el sexo? Estamos de Además acuerdo. de cómo se emite un acta de fallecimiento si no hay un certificado de nacimiento también. Sí, efectivamente, no, el registro civil únicamente lo puede establecer dependiendo primero que todo de la mujer que quiera hacer el trámite. No se ha establecido ningún término, excepto que tiene que ser de 2 años para acá a partir de la vigencia de la ley. O sea, no podemos pretender que todas las personas que hayan pasado por esta circunstancia y deseen hacer el trámite pueden tener acceso al procedimiento. Por eso es que el mismo registro civil nos envió las modificaciones señalando que únicamente tiene que ser para dentro de los 2 años que ocurrió el hecho. De igual forma, el mismo proyecto de ley establece en un parágrafo, en el artículo 7, dice, en aquellos casos en lo que es posible, el concebido no nacido pueda ser reclamado en un término de hasta 30 días calendario. Eso significa que en el momento en que la persona se le hace la pregunta, la persona decide si quiere hacerlo o no. Yo entiendo el punto de lo que menciona, sin embargo, no podemos poner un obstáculo para esa madre que quiera hacerlo en cualquier fecha gestacional. Porque imagínate, cuando nosotros nos reunimos en ese entonces con la Sociedad de Obstetricia y la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, hablamos con el presidente en ese entonces y las personas encargadas, nos reunimos con todos ellos precisamente porque sabíamos que tenían su opinión al respecto y ellos nos manifestaron que habían pacientes, uno de las personas que estaba ahí, que habían pacientes que solicitaban los restos de su bebé en un frasquito por cuestiones de tipo religioso y no ni siquiera estamos hablando de personas que son católicas, sino una persona que quiere tener ese acceso a lo que tenga en ese momento el hospital para poder hacer uso de ese derecho y se lo daban. Y nosotros le preguntamos, bueno, pero si a esta persona que pagó un servicio privado solicitó esto en un frasquito, como usted le señala, ¿por qué no se lo podemos dar a cualquier persona que quiera hacerlo? Ahí no hubo una respuesta, por tanto no quisimos limitarlo en cuanto desde cuándo ni hasta cuándo. Porque mira, yo he tenido personas, no tienes idea la cantidad de personas que desfilaron en mi oficina solicitando el trámite. Es más, el registro civil nos manifiesta que como hubo esta publicidad de este proyecto, la cual agradezco, bien o mal, la gente se entera que existe la posibilidad de este procedimiento, las personas se acercaban al registro civil, decir, mira, me pasó esto, perdí a mi bebé en el vientre, quiero registrarlo, quiero tener una notita que diga que mi bebé existió, porque yo tengo mi cuarto, tengo la foto Sí. que me dio el ginecólogo y todo esto. Entonces, ¿qué ocurría? El registro civil tenía que aclarar que a la fecha el proyecto no era ley de la República y por tanto no se podía aplicar. Razón por la cual se ajustó el proyecto a un procedimiento para que se establezca qué requisitos tiene que llevar la persona que es voluntario y que no genera ningún tipo de derecho ni rectificaciones en el registro civil. Ahora, antes de pasar a la parte administrativa, que definitivamente tiene una carga interesante dentro de estas consideraciones, por ejemplo, me ha hablado de personas que estuvieron acudiendo a su despacho interesadas, motivadas obviamente por un momento. Y yo me pregunto, desde el punto de vista psicológico, porque asumo yo que la ley tiene componentes de todos los aspectos. Por ejemplo, ¿qué se estudió, qué se analizó o investigó para determinar que registrar a un neonato ayuda en el tema del duelo? Porque, por ejemplo, yo anoto aquí cómo se sentirá una mujer que tiene que darle nombre a su bebé que no nació o que lo pierde,
que el término me confunde incluso poder ubicar un término en este sentido, cuando lo que esa persona está buscando es olvidar esta situación que puede ser traumática en algún punto. No necesariamente, no necesariamente, porque como te digo, las personas que acudieron y muchas personas, mira, nosotros en la comisión de gobierno, en la comisión, perdón, de la mujer, tuvimos la presencia de más de 23 organizaciones debidamente conformadas, de muchísimas personas que dieron su aval y su firma por escrito apoyando el proyecto. Y no solamente eso, se dieron la tarea de recoger firmas de más de 1000 personas que dieron su firma señalando que estaban de acuerdo con el proyecto de ley. O sea, hay personas que sí tienen, y tuvimos testimonio inclusive en la discusión del proyecto. Como te digo, al momento de la discusión de fondo, tuvimos testimonio de personas que fueron y dieron su testimonio y señalaron lo que se pudo, porque sabes que el tiempo y todo lo demás, pero en ese momento dieron su testimonio y señalaron, yo perdí a mi bebé a los 4 meses, yo quiero el registro. Hubo personas que perdieron a su bebé a los 8 meses con habitación lista, con fotos del ginecólogo y todo lo demás, y consideran que se dio. Es más, la Fundación Piero en su momento, una televisora hizo un reportaje de este proyecto de ley y la Fundación Piero señaló, que es el que maneja por excelencia el duelo en este país, señaló que efectivamente había una deuda con estas mujeres porque no había un reconocimiento social. Lo señaló. Ojo, cuando señala de que tiene, la ley no dice tiene, la ley dice que el que desea hacerlo. Hay un argumento que señalan que las leyes no establecen voluntariedad, pues sí establecen voluntariedad. Por ponerte un ejemplo, yo soy casada, si yo quiero, la ley me permite ponerme el apellido de mi esposo y me dice que si no me quiero poner el apellido de mi esposo porque soy casada, tengo la libertad de hacerlo. Siempre hay un tema personalísimo de la persona y la ley, si bien es cierto, establece parámetros para el que él quiere hacer el trámite. Yo quiero que esto quede claro porque definitivamente hay mamás, hay mujeres que tienen esta pérdida que es muy difícil. Los que hemos pasado por situaciones como esta sabemos que es una situación difícil. Sin embargo, yo tengo que legislar para todas las mujeres. ¿Y qué significa para todas las mujeres? Primero que todo, la protección de la mujer desde el vientre. Y segundo, para las mujeres que sí quieren ese alivio emocional y que consideran que emocionalmente eso les va a generar un alivio porque hay un reconocimiento. Hoy en día no existe el protocolo, le dicen a las mamás, así como te lo estoy diciendo, que al momento de que le hacen el curetaje, les dicen, eso no se lo puede llevar porque eso es un desecho hospitalario. ¿Quién mamá puede aceptar que un médico te diga que eso es un desecho hospitalario? Yo quiero que me digan que eso estuvo en mi vientre y que quiero que me reconozcan y yo pueda hacer la sepultura. Ponemos un testimonio además de una madre que tuvo que tener los restos de su bebé en varios lugares porque cuando los tuvo, porque como no está regulado en el hospital, fue a la funeraria a hacer la cremación y obviamente la funeraria no le quiso hacer la cremación porque tenía que hacer varios trámites para poder llegar allá, entre ellos una certificación del hospital que diga todo lo que ocurrió, por qué se lo entregó, cuál es el protocolo, el documento que certifica, como todos los que hemos pasado por situaciones de pérdida de un familiar, sí, tenemos que llevar una constancia Diputada, y autorización de un hospital, de un médico, claro, para poder hacer ese trámite que aunque es pagado, obviamente la funeraria necesita tener, la persona que hace la cremación necesita tener un documento que ayude a esa madre a poder hacer ese trámite. Ahora, en el sentido, diputada, que no me ha quedado claro, para dejar eso también claro a la audiencia, para un certificado de defunción tuvo que haber un nacimiento. ¿Cómo se contempla esto dentro de la ley? Porque no contravendría entonces pues nuestra regulación en el país en cuanto al registro civil. No habría contradicción porque el mismo registro civil hace referencia a solicitud del registro de defunción del concebido no nacido. En el artículo 143D, modificado. Por eso digo, tienen que leer el último documento para poder lograr entender cuáles fueron las modificaciones que introdujo el registro civil. Y el registro civil aclara de que no representa una rectificación normal, pero tampoco genera un procedimiento o una plataforma aparte
porque realmente lo que se hizo fue generar un documento simple con un sello del registro civil, un ente oficial, para poder que la persona tenga este registro. Esto no se lo inventó Corina Cano, ni se lo inventó más de miles de personas que estuvieron en mi despacho solicitándolo. Ya Chile lo tiene, México lo tiene, hay otros países que ya tienen este registro. Y además el protocolo, yo creo que insistamos en el protocolo de cuando se da esta pérdida en los hospitales, donde no existe, mira, estas Huellas de Amor, que tiene una propaganda bella y preciosa con todas las caras televisivas de este país, en la cual en el mes de octubre, noviembre, si mal no recuerdo, hizo una campaña sobre el tema del protocolo que tiene que haber para la despedida de un bebé. Eso no existe en los hospitales y debemos reconocer que hay personas que sí lo requieren. No se da sí cuando nace el bebé y pierden al bebé en el interín de que está en una sala de intensivo y todo esto. Pero previo no existe porque el hospital considera que esto es un desecho hospitalario. Yo creo que ya es hora que veamos también el dolor de esa madre al escuchar cuando un médico te dice es un desecho hospitalario y no se lo podemos dar para nada porque no sabemos, no hay nada escrito que diga que me obliga a mi hospital a entregarte los desechos hospitalarios para que usted haga lo que quiera, por decirlo de una manera. Quiero tocar ya para finalizar, diputada, el aspecto administrativo que le decía que quizá sea el menos relevante cuando estamos apelando a la sensibilidad humana, lo que usted ha expresado hace un momento, pero, por ejemplo, el 30% de los nacimientos no registrados por el registro civil se da por falta de recursos humanos o financieros. Esto, de alguna manera, para algunos sectores es sobrecargar al sistema y a los No, trabajadores. te aclaro, no genera ningún gasto ni para el usuario ni para el registro civil. Claro que es un trámite adicional, pero realmente no estamos incorporando dentro de la misma plataforma del registro civil ningún trámite que genere gastos o que tengan que adecuar el árbol genealógico que el registro civil nos genera cada uno de nosotros por ser una persona con derechos y deberes dentro de una sociedad. Yo quiero que eso quede claro. El hecho de que una mujer quiera acudir al registro civil de forma voluntaria a generar esta anotación o certificación de forma voluntaria no afecta a nadie alrededor, ni tampoco afecta a aquellos que consideran que el aborto es un derecho. Y eso yo quiero aclararlo. Muchas personas que se oponen a este proyecto piensan que esto tiene algo que ver con el tema del aborto. El aborto no es un derecho, el aborto tiene sus circunstancias, pero en mi caso en particular, el derecho a la vida desde la concepción. Y este país ya tiene normas. Mira, tienes la ley tienes el Código de la Familia que defiende el derecho a la vida desde la concepción. Tienes la ley de primera infancia del 2020, que protege la vida prenatal, todo lo que está pasando en la etapa gestacional. En la vida prenatal también, la protección de esa vida prenatal también tiene este derecho. Y también la reciente ley del 15 de febrero del 2021, sancionada por el señor presidente del Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, también protege el derecho a la vida desde la concepción. Si ya tenemos derechos que están consagrados en nuestra legislación, ¿por qué decirle un no a esa mujer que quiere y considera que el anotar el que le den una certificación que diga que se pasó, se llamó de esta manera o se llama de esta manera o te ibas a llamar? Todos le contamos a nuestros hijos nacidos que tuvimos una pérdida de un bebé. Siempre se los contamos porque les hacemos ver que tienen un hermanito en el cielo para que ellos sepan que hay un hermanito previo o posterior o en el interín que perdieron su vida en el vientre de una mamá. Todos hacemos, de alguna manera tratamos de comunicar porque nos sentimos bien el comunicar eso a nuestra familia. Ojo, yo no legislo por temas personales, yo legislo erga omnes, legislo para todos, hombres y mujeres, familias completas, que lo que quieren es ese reconocimiento. Y puedo entender quien realmente le afecta o no quiere hacer el trámite, no está obligado a hacerlo, muy por el contrario, no lo hace y listo, no pasa nada, no afecta a nadie, ni se le va a decir absolutamente a nadie que hizo bien o hizo mal. Eso realmente es un tema muy personal y familiar
y me parece que debemos también ya reconocerle ese derecho a esa madre que desea hacer este trámite de tener este reconocimiento social. Diputada, yo le decía que el día de ayer sostuvo una entrevista y no puedo cerrar la conversación sin pues sus consideraciones al respecto, porque la doctora en Derecho, Nelva Araúz, hizo su intervención haciendo sus consideraciones y quiero compartirla con usted para que podamos cerrar esta entrevista. Adelante, Piqui. ¿Cuál es el objetivo latente o que está detrás de este proyecto que no busca la paz ni de la sociedad ni de las madres, como también muchos testimonios lo han señalado desde el 2019 bajo el hashtag respeto al dolor de madre, ni tampoco es jurídicamente procedente por lo que hemos dicho anteriormente? Y cuando se realiza un análisis de los países en donde se han propuesto normativas similares, un poco para dar respuesta a esa pregunta de cuál es el objetivo que está detrás, países como Chile, Paraguay, Argentina, en algún momento Costa Rica y otros que no prosperaron, obedecen a posturas de sectores conservadores que pretenden posteriormente limitar el ejercicio de otros derechos de las mujeres fundamentalmente, y no responden a buscar esa convivencia pacífica, ni mucho menos a satisfacer las necesidades de la gente. Sus consideraciones, diputada, sobre esta reflexión que se hace en experiencia de otros países. Bueno, por un lado el hashtag que menciona la doctora hace referencia al dolor de una madre, pues no están reconociendo el dolor de una madre cuando quiere y solicita ese reconocimiento. Número dos, nuestro proyecto de ley, como otro proyecto de ley de otros países, tiene su hashtag, tu nombre es mi recuerdo, únicamente. Y por otro lado, debo señalar que sí hace un reconocimiento social. Es importante que seamos conscientes. Mira lo que mencionó la doctora, que el hecho de que se reconozca el nombre de un bebé que muere en el vientre de la madre puede dar como resultado el desconocimiento de otros derechos. Yo quiero señalar, y para terminar, yo soy defensora de los derechos de las mujeres de forma absoluta. Y si una mujer dice que puede hacer con su cuerpo lo que quiera, yo debo señalar que todos te podemos hacer con nuestro cuerpo lo que quiera, hasta los hombres pueden hacer lo que quieran con su cuerpo. Pero lo que no podemos hacer ninguna mujer por ninguna circunstancia es hacer lo que querramos por afectando el cuerpo de otra persona, y en este caso me refiero al bebé que está en el vientre. Como siguiente punto debo señalar que el tema del tema de la mujer como derecho de poder decidir está debidamente consagrado. Cuando se dice respeta el dolor de las mujeres, pues sí, yo sé que hay situaciones dolorosas de mujeres que tienen pérdida, pero yo también tengo que reconocer, además de ese derecho, razón por la cual es voluntario, también tengo que reconocer que hay mujeres que desean tener este derecho y este protocolo frente a la pérdida de su bebé en el vientre. Estoy legislando para todas las mujeres y respetando el dolor de todas las mujeres sin excepción, inclusive de la mujer que está apenas formándose en el vientre de una madre. Diputada, gracias por la oportunidad de esta conversación, de escuchar pues, sus aclaraciones al respecto y vamos a ver cómo avanza este tema. Está en primer debate aprobado, ¿no? Sí, ya se ha aprobado en primer debate, está pendiente el segundo y el tercer debate. Bien, gracias, diputada. Estaremos en contacto. Bueno, gracias a ti. 7:26 de la mañana, momento de